los clientes deben encontrar un partner, quien los guíe en un proceso de construcción de un ahorro o de una inversión. Y que una nueva esfera es la sostenibilidad, es decir, hace parte del nuevo diálogo que tenemos que tener. Por lo tanto, se conservan las premisas que tradicionalmente hemos tenido: diversificación, identificación del perfil de riesgo, identificación de la conveniencia de una solución para un cliente. Todo eso se conserva y ahora tenemos que incorporar en la conversación también nosotros como administradores de esas inversiones, cómo le podemos asegurar a nuestros clientes que los activos subyacentes no solo están alineados con sus intereses, sino también con los intereses del desarrollo de la sociedad y la evolución que estamos teniendo en términos de cambio climático y sostenibilidad. Hola, soy Juan David Posada, hago parte del equipo de comunicaciones y marca de Protección y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Al Minuto con Protección. En esta ocasión tenemos un formato muy especial que es el video podcast al que hemos llamado Múltiples Miradas, conversaciones que tenemos alrededor de las finanzas, de los negocios, evidentemente de las inversiones, para acompañar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones. En este video podcast tendremos un tema muy interesante que son las inversiones sostenibles. Hablaremos de qué son, para qué sirven, qué tanto ha avanzado Colombia en este sentido y obviamente cuál ha sido el avance de Protección hacia este propósito. Para hablar de esto tengo dos invitados muy especiales que me acompañan. Se trata de Eduardo Ateortúa, hace parte de Deloitte, y Felipe Herrera, nuestro vicepresidente de Inversiones de Protección. Eduardo, Felipe, bienvenidos a este podcast Al Minuto con Protección. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir alrededor de la inversión sostenible y, como dices, explicar y socializar cómo este concepto ha venido evolucionando en la región y en Colombia en los últimos años. Bienvenido. Gracias, Juan David. Gracias, Eduardo, por acompañarnos en este episodio y un saludo para los clientes que nos acompañan en esta grabación. Así es, quisiera empezar esta conversación haciendo una claridad. Por lo general, digamos que las inversiones sostenibles, las personas suelen confundir con esas inversiones que hacen las compañías sobre programas que tienen que ver con responsabilidad social empresarial. Eduardo, expliquemos qué son las inversiones sostenibles, ¿de qué se tratan? Claro que sí. De todos modos, yo creo que para hablar de inversiones sostenibles es muy importante, como tú mencionas, hacer esa, digamos, diferencia entre lo que usualmente o históricamente hemos conocido como la responsabilidad social empresarial y lo que hoy aparece en términos del rol, particularmente del inversionista, en promover, digamos, inversiones sostenibles. Entonces, la responsabilidad social empresarial es un concepto que ha venido, pues digamos que evolucionando y avanzando en los últimos 15, 20 años de forma importante en las empresas, entendiendo que las compañías obviamente tienen como principal objetivo pues la generación de valor económico para sus accionistas, pero se entiende que operan en un entorno en donde es importante también, digamos, generarle valor a sus grupos de interés. Y este es un concepto que sin dudas pues ha venido, como les digo, evolucionando, pero que es cada vez más importante que las empresas lo consideren. Ahora, entrando al mundo de las inversiones responsables o sostenibles, lo que nos hemos encontrado es que estos inversionistas, al momento de analizar o evaluar las compañías o proyectos en los que buscan invertir, pues digamos que empiezan a entender también que esa labor social, ambiental que las compañías desarrollan, pues también es una información o es una gestión importante que el inversionista quiere entender y que de alguna manera quiere también incorporar en sus análisis y decisiones de inversión. Entonces, lo que hemos visto es que este concepto de inversión sostenible pues no necesariamente está desligado de los conceptos de responsabilidad social, empresarial o de sostenibilidad, sino que de alguna manera se conectan y llevan a que el inversionista entonces hoy entienda y promueva a que las compañías pues sigan generando valor económico, pero que también entiendan que hay una responsabilidad alrededor de su gestión de impactos ambientales y sociales, y es lo que hoy empieza a configurar el concepto de inversión sostenible. Y si hablamos de las características que debe tener una inversión sostenible, ¿cuáles son? ¿Cómo es ese proceso? Aquí hay un elemento muy importante y yo siempre menciono que cada vez que uno escucha hablar de la palabra inversión sostenible, tenga en cuenta tres palabras que son ambiental, social
y gobernanza corporativa. La inversión sostenible es aquella inversión que al momento de analizar el activo en el que quiero invertir, estoy buscando entender cuál es la gestión ambiental, social y de gobernanza corporativa de esa empresa, de ese proyecto en el que estoy buscando poner mi capital. Entonces, hoy digamos que la mejor forma de entender que yo sí estoy haciendo una inversión sostenible es conectarlo con esas tres palabras, o sea, que realmente haya una incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza al momento de tomar una decisión de inversión. El cambio climático, sin lugar a dudas, es un reto en el que estamos inmersos todos en el planeta. ¿Qué tiene que ver el cambio climático en este proceso de inversiones sostenibles? Les decía que siempre que escuchemos hablar de inversiones sostenibles, entonces tenemos que acordarnos de estas tres letras, la A, la S y la G. Y sin dudas, dentro de esa letra A, que es la ambiental, cuando uno se pone a ver cuáles son como esas temáticas ambientales más relevantes que tanto una empresa como un inversionista debería estar monitoreando, sin dudas el tema climático entra a tomar una relevancia mayor. Yo diría que hoy en particular el tema climático, sobre todo desde la mirada del inversionista, tiene un elemento que es importante destacar y es el impacto que puede tener una adecuada gestión de estos retos asociados al cambio climático en el horizonte de mediano y largo plazo de las inversiones. Porque hoy lamentablemente nos estamos encontrando en un escenario en donde estas condiciones climáticas extremas que genera el cambio climático lamentablemente son más evidentes y eso está generando particularmente algo que se conoce como riesgos físicos del cambio climático. Y hoy entonces el reto que tenemos es precisamente poder entender cuáles son esos riesgos a los que estamos enfrentándonos. Y reitero, si yo soy un inversionista, sobre todo con horizontes de inversión de mediano, largo plazo, pues hoy yo tengo que entender cuáles son esos riesgos y posiblemente empezar a tomar decisiones de inversión pensando en cómo poder mitigar o cómo poder ajustar mi portafolio para no enfrentar o no verme afectado por la, digamos que, manifestación de esos riesgos que puedan afectar el valor como tal de las empresas o proyectos en los que invierto. Entonces yo creo que hoy el cambio climático tiene una conexión muy directa con el riesgo y eso es lo que está llevando a cada vez más inversionistas a buscar entender el concepto y a incorporarlo en sus decisiones de inversión. Ahí, Eduardo, quisiera hacerte esta pregunta y es, evidentemente existen un montón de proyectos o retos que tenemos en el mundo que requieren financiamiento, que requieren inversión. Y hay empresas y compañías que quieren apostarle a invertir en ese tipo de soluciones. ¿Cómo lograr esa conexión, ese punto de encuentro entre estas dos vertientes? También me gustaría añadir personas. Yo creo que también hoy estamos encontrándonos en un escenario en donde los inversionistas naturales pues también ven digamos, no son ajenos a la realidad en la que vivimos. Y de alguna manera, volviendo a tu pregunta, es que hoy es muy evidente que si queremos seguir generando prosperidad, si queremos seguir generando crecimiento económico en los próximos años, tanto para nuestra generación como para las que vienen, pues sin dudas tenemos que entender que hoy nos enfrentamos a unos retos ambientales y sociales que si no los abordamos de forma adecuada, pues esa capacidad de seguir generando crecimiento económico en los próximos años no va a ser tan fácil. Entonces, bajo esa premisa, empezamos a encontrarnos en escenarios en donde pues, yo quiero, de alguna manera, lograr que el capital el que yo estoy invirtiendo, pues de alguna manera también ayude o promueva la solución a ciertos de esos retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos. Y es muy fácil, les voy a poner 2, 3 ejemplos para que no dejemos esto tan abstracto. En temas sociales, entonces, por ejemplo, si queremos conectar lo social con la agenda pues, de desarrollo económico y de crecimiento, pues hay un componente muy importante, por ejemplo, en nuestra región, en nuestro país, que tiene que ver con la inclusión financiera. Entonces, ¿cómo logramos que más personas puedan acceder al mercado financiero para poder desarrollar sus proyectos personales, sus ideas, etcétera? Entonces, todo lo que pueda, digamos, productos que puedan incentivar inclusión financiera, sobre todo, por ejemplo, inclusión financiera para jóvenes, para género femenino, ahí hay unas oportunidades muy interesantes. Si vamos a lo ambiental, todo lo que tiene que ver con
transformación del sistema energético, que necesitamos obviamente que tener un sistema cada vez más robusto, pero también un sistema que no contamine tanto en términos de la generación de energía, o temas, por ejemplo, como la economía circular y es cómo logramos tener un modelos de negocio que pues, digamos, los residuos no necesariamente terminen en su ciclo de vida, sino que posiblemente sean el insumo, la materia prima para nuevos productos. Todas esas son oportunidades de negocio, pero que al mismo tiempo nos ayudan a resolver retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos. Entonces, cada vez vamos a encontrar más empresas y nuevas ideas de negocio que están buscando, digamos, abordar estas temáticas. Es muy importante entenderlas y ver cómo podemos alocar capital para promover ese tipo de compañías. Eduardo, tocas un tema muy importante y es la decisión de las personas. ¿Cómo aumentar la conciencia de inversión en las personas, en el ciudadano de a pie, para que tome la decisión de invertir en este tipo de proyectos sostenibles? Yo creo que varias cosas. Uno, esto que estamos haciendo hoy, yo creo que ahí felicitarlos a Protección por generar estos espacios, por tener la oportunidad de hablar sobre inversiones sostenibles, qué es. Yo creo que ahí todavía nos falta un camino muy importante. Yo hasta hace unos meses trabajaba en una organización que se llama Los Principios de Inversión Responsable. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con Felipe, con su equipo, para invitar a Protección a recorrer este camino de la inversión sostenible. Y si todavía digamos que en los inversionistas institucionales este es un tema relativamente nuevo, pues ya se imaginarán cómo es el tema para personas naturales, pues, o para sus clientes. Todavía hay un camino muy importante por avanzar. Entonces yo creo que educar y sensibilizar sobre qué es una inversión sostenible y cómo puedo acceder a ella, creo que es un camino que todavía nos falta por recorrer, pero que es un muy buen camino para seguir recorriendo. Y lo otro es cómo podemos de forma sencilla, clara, mostrarle al cliente cuáles son esos productos que tienen esas características de sostenibilidad. Y un elemento que me gustaría destacar y es cómo ayudamos al cliente a ir hacia ese tipo de productos, pero garantizándole siempre la confianza alrededor del producto que estamos desarrollando. Hoy tenemos un reto muy grande y es que a medida que estos temas de la sostenibilidad y las inversiones sostenibles van tomando cada vez más fuerza, también tenemos el riesgo de querer llamar todo sostenible. Ahorita fuera de micrófono estábamos hablando del tema y es que entonces ya todo se volvió sostenible. Y entonces tendencia, moda, además. Sí, claro, y entonces uno a veces dice, no, pero este producto que usted me está ofreciendo, pues es como medio parecido a lo que había hace 3 o 5 años, pues usted ahora me lo está llamando social y ambiental. Entonces ahí también tenemos un reto grande en términos de la educación a nuestros clientes, de cómo también los guiamos para que realmente esas inversiones que van a estar haciendo con nosotros, pues sí tengan ese componente de sostenibilidad real. Y yo creo que ahí hay una labor importante por seguir desarrollando. Gracias, hombre, Eduardo. Felipe, ahora quisiera, Eduardo lo mencionó hace un momento, los criterios ESG, pero quisiera que explicáramos con mayor profundidad de qué se tratan estos criterios y cuál es ese análisis que se hace desde el proceso de inversiones. Sí, Juan, para explicar los criterios ESG y cómo se conectan con el proceso de inversiones, invito a que vamos primero al origen, de dónde vienen y cómo se conectaron con la industria financiera. A pesar de que el concepto de sostenibilidad está vigente en el campo de las inversiones por décadas, en 2004 Naciones Unidas publicó un documento que sirve de guía para la industria financiera en relación a la mejor forma de incorporar los aspectos ESG en los procesos de inversión y en particular en el análisis de inversiones, en la administración de portafolios de terceros y en los servicios de brokeraje. En este documento Naciones Unidas lo que indicó es que los emisores que incorporan los factores ESG en sus procesos productivos son los que tienen mayores posibilidades de generar valor a sus accionistas y plantea algunos ejemplos. Primero, indica que la evaluación de los riesgos de una compañía es más amplia cuando no solo se incorporan factores económicos o financieros, sino también estos factores que estamos acá mencionando. Por ejemplo, se pueden evitar sanciones o regulaciones adversas que puedan afectar la actividad productiva. No solo, dice Naciones Unidas, se beneficia desde el punto de vista de generación de valor los accionistas, sino también todos los demás grupos de interés. Entonces, lo primero es que existe un vínculo directo entre la incorporación de estos factores ESG en las actividades productivas y la generación de valor para los accionistas y, por lo tanto, para las inversiones de nuestros clientes. Entonces, hablemos un poco de cómo se incorporan estos factores y qué son en nuestro proceso de inversiones. El primer factor, la A, corresponde a los factores ambientales,
y aquí lo que nosotros evaluamos es todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Tenemos métricas que nos permiten evidenciar un emisor en particular, cómo está haciendo la gestión de los residuos, cómo está haciendo la gestión de la contaminación que puede generar todos los temas de polución y también cómo los fenómenos de cambio climático pueden impactar la actividad económica de un emisor en particular. Aquí me parece conveniente resaltar lo siguiente, y es que Protección cada 3 meses realiza una encuesta que nos permite evidenciar las emisiones de gases de efecto invernadero de los emisores que tenemos en nuestro portafolio. Y hoy la cobertura que tenemos de este análisis es cerca del 50% de los activos bajo administración. Obviamente tenemos como propósito incrementar esa cobertura y llegar, ¿por qué no?, a niveles de 70 u 80% en los próximos meses. Este tipo de análisis nos permite hacer 2 cosas. Lo primero es que si identificamos un emisor que tiene oportunidades de mejora en la gestión de este tipo de factores, pues hacemos lo que se conoce como un engagement o un relacionamiento con el emisor para pedirle estrategias o indicadores mucho más específicos para mejorar su trayectoria a la reducción de esta huella de carbono que puede estar generando. Y lo segundo, como lo mencionó Eduardo, es que también podemos hacer un redireccionamiento de recursos desde los emisores que tienen estrategias no idóneas hacia los emisores que tienen estrategias mucho más acertadas en relación con estos temas de transición y cambio climático. Un segundo elemento acá, un segundo factor es todo lo que tiene que ver con los factores sociales. Y acá lo que revisamos es un emisor en particular, cómo interactúa con los diferentes grupos de interés. Por ejemplo, clientes, proveedores, empleados y, por qué no, con el gobierno también. En este aspecto, ¿qué medimos? Observamos variables como diversidad, como inclusión, como satisfacción de sus clientes, entre otros elementos. Y básicamente, acá lo que pretendemos es evidenciar que la compañía que estamos analizando no solo genera valor para sus accionistas, sino de nuevo, para todos los demás grupos de interés con los cuales tiene que interactuar. El tercer factor tiene que ver con la gobernanza. Y en este factor lo que revisamos en nuestra debida diligencia son todas las políticas asociadas al gobierno corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir todos los temas de la estructura de la compañía, cómo se toman las decisiones, las políticas que tiene la compañía para luchar contra la corrupción, las políticas que tiene para manejar los conflictos de interés y en general nosotros creemos que la gobernanza y el buen gobierno corporativo es el centro de la sostenibilidad de cualquier negocio. De ahí parte todo este concepto de sostenibilidad. En ese proceso de inversión, Protección, digamos, ha tomado liderazgo como AFP en Colombia y fue la primera AFP en el país de hacer parte de PRI. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias, los efectos en estas decisiones de proceso de inversión sostenible? Sí. Básicamente actuamos en coherencia con lo que estábamos promulgando y era que las inversiones sostenibles le generan valor primero a nuestros clientes y por lo tanto también al desarrollo de la sociedad. En ese orden de ideas, en 2020 nos adherimos a los principios de inversión responsable promulgados por PRI. PRI es una entidad que tiene el respaldo de Naciones Unidas y nosotros al hacernos signatarios nos comprometemos no solo a divulgar las mejores prácticas, sino también a diligenciar unas encuestas que anualmente evalúan nuestro proceso de inversión. Y a partir de estas encuestas nosotros podemos encontrar brechas u oportunidades de mejora que lo que hacen es acercar nuestro proceso de inversión hacia los mejores estándares en términos de sostenibilidad. Hay varios hitos que hemos alcanzado acá y que amerita mencionar en este espacio, Juan David. Uno de ellos es todo lo relacionado con los temas de exclusiones y análisis de controversias. Claramente, cuando analizamos una oportunidad de inversión o un emisor, queremos ver que exista coherencia entre la industria o el sector de esta oportunidad de inversión y los sectores o las industrias en los cuales nosotros tenemos interés en invertir y que hay una alineación inequívoca entre estos sectores. En algunos casos decimos, en esta industria no queremos participar porque no vemos el vínculo directo con el interés de nuestros clientes y el desarrollo de la sociedad. Y en otras ocasiones lo que ocurre es una controversia, es decir, hay que entrar a un comité más detallado para evaluar y efectivamente si, a pesar de tener algún aspecto que no es completamente claro, se podría o no entrar en esa inversión. Un segundo hito importante en este tema es que cuando analizamos un emisor, ya no solo incorporamos los factores económicos, los factores financieros, como mencionábamos al inicio, sino que en nuestra matriz de riesgos también incorporamos los elementos de factores ambientales y el factor de gobernanza. Es decir, con la misma contundencia como analizamos la capacidad financiera de un emisor de atender sus obligaciones,
también le damos un puntaje a los factores ambientales y a los factores de gobernanza. Y en la misma medida, esta matriz de riesgos nos genera que si estos factores están bien desarrollados por ese emisor, pues tendrá un mayor cupo de crédito desde nuestra óptica, o el caso contrario, si esos factores no están muy bien desarrollados, nosotros podríamos optar por no entrar en esa inversión o tener una asignación de crédito mucho menor. Un tercer elemento adicional acá, en estos hitos que hemos logrado, es que hemos venido identificando fondos que se conocen como ETFs o fondos listados que invierten principalmente en acciones. En estos ETFs, en estos fondos, estamos haciendo una búsqueda de aquellos que puedan entregar para nuestra construcción de portafolio el mismo perfil de riesgo-retorno del interés de nuestros clientes, pero que de manera simultánea podamos evidenciar una reducción material en la huella de carbono, es decir, en el impacto que están teniendo en la huella o en el cambio climático. Un siguiente elemento bien interesante es que nuestra asignación de activos alternativos se ha venido incrementando en la última década. Esto plantea un reto adicional, porque en los activos tradicionales, entiéndase acciones y renta fija, la información de sostenibilidad parece estar hoy un poco más estandarizada. Sin embargo, cuando hablamos de fondos de capital privado, fondos de deuda, fondos de infraestructura, la información asociada a la sostenibilidad no está estandarizada y eso nos genera retos para nosotros poder hacer una evaluación idónea de los factores ASG. Aquí hemos venido ampliando nuestra cobertura y ya tenemos más del 50% de estos emisores con un diligenciamiento de la encuesta que nosotros corremos para generar el puntaje adecuado de estos factores. Adicionalmente, en los últimos meses nos adherimos a una iniciativa que se conoce como ESG Convergence Initiative, con el fin de trabajar con los gestores de fondos de capital privado más grandes del mundo en estandarizar estas métricas de sostenibilidad para esta categoría de activos. Y finalmente mencionaría que en nuestros planes de trabajo venimos avanzando en un tema que Eduardo mencionó al inicio, y es el análisis de los riesgos de transición y los riesgos físicos para cada uno de los emisores. Y recordemos estos riesgos en qué consisten. En el caso de los riesgos físicos, queremos evaluar un emisor, cómo puede ser impactado por los fenómenos de cambio climático, entiéndase lluvias, inundaciones, cambios en la temperatura, etc. Eso hay industrias que podrían verse materialmente afectadas por esos fenómenos. Y en el caso de los riesgos de transición, también identificamos industrias que podrían verse afectadas por los esfuerzos que como sociedad estamos haciendo en disminuir el impacto de huella de carbono. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a esas transformaciones y verificar que las inversiones de nuestros clientes están alineadas con una buena gestión de esos dos riesgos. Ahí, Felipe, quisiera preguntarte, y es, todo esto que nos cuenta reafirma ese compromiso de protección por tomar decisiones de manera informada y hacer, digamos, un acompañamiento desde la experticia en las decisiones de inversión de los clientes. ¿Cómo se prepara Protección para hacer esos análisis, todas esas valoraciones permanentemente de las inversiones que hacen? Sí, Juan David, yo diría que lo primero es ratificar lo que mencionamos al inicio de este episodio, y es, existe un propósito. Este no es un tema de forma ni es un tema cosmético. Efectivamente, en el ADN de Protección tenemos la convicción de que las inversiones sostenibles son las que mejor pueden generar valor para nuestros clientes, que al final son los dueños de los portafolios que nosotros administramos. Entonces, lo primero es que efectivamente tenemos personas con dedicación exclusiva y procesos orientados a la identificación de mejores políticas para transformar nuestros portafolios desde un estado actual hacia inversiones cada vez más categorizadas como inversiones sostenibles. Hay varios elementos que aquí amerita resaltar nuevamente. Protección como AFP, como administradora de portafolios, también tiene que entrar en coherencia con esto que estamos profesando o promulgando. Entonces, dado que le exigimos a los emisores que tengan unas políticas, que tengan unos estándares y unas estrategias para migrar hacia la sostenibilidad, pues nosotros como administradores también tenemos que evidenciar exactamente lo mismo. Aquí es interesante resaltar lo siguiente. Protección como administradora, excluyendo por un momento los portafolios que administra, sino viendo la sociedad administradora, ya hoy equilibra o más bien compensa sus propias emisiones de gases de efecto invernadero con la compra de bonos de carbono. Eso lo hace la sociedad administradora. Otro elemento bien interesante que pudimos tabular recientemente, y es que la compañía en los últimos años ha tenido una reducción del consumo de energía de un más del 5%. Tenemos una reducción de 1/3 parte del consumo de agua y una reducción de 2/3 partes del consumo de papel. Entonces, también estamos avanzando en este elemento de administrar mejor la utilización de los recursos naturales y los recursos que utilizamos para generar nuestra actividad de administración de inversiones.
Otro elemento bien relevante, lo mencioné ahorita, y es ser signatarios de PRI. Es decir, efectivamente evidenciar que una entidad externa, que está compuesta también por otros inversionistas, va a realizar una encuesta anual para protección y nos va a evaluar de cómo está nuestro estándar. Y que efectivamente no solo yo digo que tengo un buen estándar en evaluación de factores ASG, sino que es un externo el que efectivamente me evalúa y me determina cuáles son las brechas que tengo con los estándares internacionales generalmente aceptados. Y finalmente, aquí quiero mencionar que hemos ido avanzando en la creación de soluciones de inversión que pueden ser etiquetados como portafolios sostenibles. En particular, en el Fondo de Pensiones Voluntarias, hoy tenemos más de 4 portafolios que ya tienen esta etiqueta. Y ahí lo que hemos hecho es avanzar materialmente en reemplazar vehículos de inversión tradicionales por algunos vehículos que efectivamente podemos evidenciar que tienen reducciones en su huella de carbono entre un 30 y un 50%, sin modificar el perfil de riesgo-retorno, que es la oferta de valor final para los clientes de estos portafolios. Por lo tanto, ahí lo que hacemos es como cumplir 2 objetivos compatibles. Primero, seguir entregando la oferta de valor para nuestros clientes y al mismo tiempo contribuir con el desarrollo de la sociedad. Y otro elemento bien relevante es que en los portafolios que estamos administrando tenemos tanto activos de renta fija como de renta variable etiquetados como sostenibles. Hoy, sumando todos estos valores, podríamos sumar más de 2.3 billones de pesos en inversiones, como dije, de renta fija, que pueden estar categorizadas como inversiones verdes, sostenibles, o algunos ETF que tienen estos elementos que mencioné de descarbonización. Eduardo mencionó ahorita algo y es que la sostenibilidad se volvió un tema de moda o tendencia, etcétera, etcétera. Pero Protección hace 10 años tomó la decisión de hacer este proceso juicioso de manera coherente y podríamos ya hacer un balance. ¿Qué ha significado este crecimiento en estos 10 años y cuáles son los retos que se vienen en ese sentido para la compañía? Mira, hay un elemento muy interesante en el cual estamos trabajando y es que, como mencionábamos al inicio, queremos evitar que esto sea una moda o que sea simplemente una etiqueta que tengan los portafolios o los procesos. Cuando entramos en el diálogo con un emisor o con un generador de una oportunidad de inversión, queremos identificar, por ejemplo, si este emisor tiene estrategias alineadas con los objetivos basados en ciencia. Muy interesante porque ya inclusive hay entidades que determinan trayectorias para descarbonizar procesos productivos. Y efectivamente lo que queremos evidenciar es si efectivamente un emisor, cuando plantea su estrategia de cambio climático y de factores ASG, se está acercando a los estándares globalmente aceptados o está tomando una trayectoria que en su mejor opinión es la conveniente. Entonces acá muy importante que nosotros queremos administrar estos factores ASG desde una óptica técnica. Y queremos evidenciar que las inversiones que estamos incorporando en nuestro portafolio efectivamente tienen evidencia de que están avanzando con los estándares correspondientes. Y como lo dije al inicio, si identificamos alguna oportunidad de conversar con el emisor y proponerle que mejore sus estrategias y sus indicadores de desempeño de estos 3 factores, pues pudiéramos decir, ok, este emisor efectivamente está avanzando en la dirección correcta y tiene objetivos basados en ciencia, o si no, de lo contrario, nosotros podríamos tomar una decisión de hacer rebalanceo de portafolio y de nuevo orientar los recursos de nuestros clientes desde las inversiones que tienen unos estándares actuales hacia los que tienen estándares mucho más etiquetados como de sostenibilidad. Eduardo y Felipe, creo que también es momento de hablar de la rentabilidad. Un poco tumbar ese mito y esa comparación que uno podría decir, bueno, es más rentable una inversión sostenible o una inversión tradicional. Eduardo, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta? Esa es una pregunta bien interesante porque lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 2-3 años, es que sin dudas avanzar hacia estructurar portafolios que busquen, digamos, priorizar o tratar de buscar esas compañías con un mejor perfil ambiental, social y de gobernanza, pues es muy importante, pero no podemos desconocer también la realidad de los mercados y que muchas veces hay factores y variables que inciden también en cómo el mercado actúa y por lo tanto dónde están, digamos, las rentabilidades pues, disponibles. Y me refiero particularmente pues, a todo este escenario bien retador que hemos tenido en los últimos 2 años, pues saliendo del COVID y entrando pues a todas estas crisis geopolíticas, el conflicto de Rusia-Ucrania, todos los retos de aumento de tasas de inflación, por lo tanto de tasas de interés,
Entonces hay toda una serie de elementos de mercado que también influyen en la rentabilidad de ciertos activos. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta ese elemento para responderte lo siguiente, y es que en escenarios de mediano y largo plazo, la tesis alrededor de la importancia de invertir con criterios de sostenibilidad se sigue manteniendo. Entonces, a pesar de que podamos experimentar volatilidades en el corto plazo por todos estos elementos que menciono, la tesis de largo plazo pues sigue siendo robusta en el sentido de que era parte de lo que ahorita Felipe explicaba, es que estamos en escenarios en donde hoy la gestión de temas ambientales, sociales del gobierno corporativo, que coincido, es fundamental para que la gestión ambiental y social realmente funcione en las compañías, sigue siendo relevante. Y empresas y proyectos que en los próximos años no le presten suficiente atención a estas variables, a pesar de las condiciones de mercado de corto plazo, estas compañías que no le presten atención a estos temas posiblemente sufrirán o tendrán pues, retos importantes para transicionar hacia este mundo en donde tener empresas que generen valor económico, social y ambiental va a ser cada vez más importante. Entonces yo creo que en términos de rentabilidad, sin dudas el escenario mediano y largo plazo sigue confirmando que deberíamos buscar la manera de enfocar nuestros recursos a empresas que tengan la capacidad de generar ese valor económico, pero también de gestionar de forma adecuada los retos y oportunidades a nivel ambiental y social. Felipe, ahora tu opinión sobre este tema. Tradicionalmente, en el campo de las inversiones hemos evaluado en profundidad los factores financieros y tratamos de identificar las oportunidades de inversión que, como decimos en este área, maximizan la rentabilidad para un nivel de riesgo. Sin embargo, los últimos eventos demuestran que no son solo los factores financieros los que explican la sostenibilidad de una compañía y por lo tanto la generación de valor. Hoy nuestros clientes ya nos solicitan también que tengamos atención a esos otros elementos adicionales a los elementos financieros que efectivamente propenden por tener inversiones que van a perdurar en el tiempo. Por lo tanto, podemos identificar algunos activos que efectivamente están etiquetados como sostenibles, pero adicionalmente nuestros clientes también pueden identificar administradores de inversiones como nosotros, que estamos construyendo carteras en donde se comienzan a incorporar inversiones tanto sostenibles, pero también otras inversiones que así no están etiquetadas, cumplen con una evaluación de factores ASG que propenden por dichas características de sostenibilidad. En ese orden de ideas, es importante reconocer que las compañías y las oportunidades de inversión deben hacer también, a su vez, unas inversiones relevantes para garantizar buenos procesos, equipo idóneo para administrar los factores ASG y para efectivamente poder hacer una administración de riesgos idónea que les permita garantizarle a nosotros como inversionistas y a su vez nosotros, a nuestros clientes, que esa tesis de inversión va a preservarse en el tiempo y que no solo se va a velar en el corto plazo por generar unas utilidades posiblemente muy atractivas, sino que al mismo tiempo, en los periodos subsiguientes, la compañía va a estar en capacidad de generar esas mismas utilidades y de ser sostenible. Digamos que la inversión sostenible, y lo hablábamos hace un momento, amerita también la madurez y el crecimiento y la conciencia de las empresas y de las personas en apostar a estas iniciativas, pero también depende del comportamiento del mercado colombiano. ¿Cómo está el mercado colombiano en ese sentido, Eduardo? A ver, yo creo que el mercado colombiano, yo creo que es importante hablar del mercado colombiano en el contexto regional, como para darles una respuesta más acertada. Yo creo que en el contexto de Latinoamérica, hoy Colombia, en términos de, digamos, el compromiso tanto de la empresa como del sector financiero en particular alrededor de los temas de la sostenibilidad, es una posición de liderazgo. O sea, uno podría decir que en países como México, Brasil, Chile y nosotros aquí en Colombia, de alguna manera llevamos ya una trayectoria. Tú ahorita mencionabas el tema de el compromiso de protección desde hace 10 años de trabajar estos temas. Pues Protección es una de varias organizaciones que han venido asumiendo ese compromiso en Colombia y que de alguna manera todos esos compromisos colectivos hoy nos ponen en una situación en la cual uno puede decir, mira, en el contexto latinoamericano, Colombia es un país que viene avanzando de forma importante en estos temas. Yo creo que aquí también es clave mencionar que hay ciertos actores, obviamente con una influencia muy importante en el desarrollo del mercado, que también han jugado un rol muy importante. Les voy a poner
algunos ejemplos. El caso de la Bolsa de Valores de Colombia, por ejemplo, que ha venido desde hace ya varios años incentivando y motivando a que los emisores avancen y fortalezcan sus prácticas de gestión ambiental, social y de gobierno corporativo. Por ejemplo, lo que ha venido haciendo el regulador del mercado, la Superintendencia Financiera, fue uno de los primeros reguladores en la región que envió unas señales específicas. Hoy existe en Colombia algo que se llama la Circular 031, que es un lineamiento que definió la Superintendencia Financiera precisamente para que las compañías vigiladas por la Super reporten información de su gestión ambiental, social y de gobierno corporativo de forma cada vez más estandarizada. Tenemos, por ejemplo, también el compromiso de inversionistas institucionales que se han adherido a iniciativas como PRI, que ya lo mencionábamos en este podcast. Son más de 30 organizaciones inversionistas, pues gestores de fondos en Colombia, que ya han asumido el compromiso de seguir estas buenas prácticas globales. Entonces, todo este tipo de elementos confirman de alguna manera que aunque todavía tenemos un camino importante por recorrer, sin dudas en el contexto colombiano estamos viendo pues un liderazgo en términos de la importancia que tiene la sostenibilidad tanto para las empresas como para el sector financiero. Felipe, el análisis de protección en este sentido. Sin duda tenemos expectativas de que el mercado colombiano avance más significativamente en esta dirección, pero es posible evidenciar ya emisores que incorporaron los factores ASG dentro de su gestión productiva y dentro de todas sus actividades. Es muy relevante ver hoy cómo emisores de la Bolsa de Valores de Colombia divulgan, por ejemplo, su informe de sostenibilidad anual, en donde uno puede entrar a los detalles de cómo están corriendo sus políticas y cómo están teniendo una asignación de recursos a todos los temas de cambio climático, cómo están cuidando sus temas de gobernanza, cómo están contribuyendo al desarrollo de la sociedad, sin descuidar en lo absoluto su objeto social. Por lo tanto, sí hay unos avances absolutamente relevantes. Lo segundo es que también es posible identificar en Colombia que los inversionistas institucionales como Protección cada vez más venimos incorporando estas políticas en nuestro proceso de toma de decisiones y debida diligencia. Por lo tanto, los clientes pueden encontrar entidades como nosotros que ya tienen no solo portafolios etiquetados, sino que ya incorporamos estas políticas en nuestros procesos de inversiones. En ese orden de ideas, sin duda, hay mucho camino por recorrer, pero lo que podemos evidenciar hasta este momento genera una expectativa muy favorable de tener a disposición de todos nuestros clientes soluciones de inversión en donde se puede equilibrar tanto las expectativas de rentabilidad como un análisis de riesgos, no solo de factores financieros, sino también de estos elementos que acabamos de mencionar. Eduardo y Felipe, para ir terminando, digamos, esta conversación, ¿cuál es el mensaje para las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de YouTube y que aún no han tomado la decisión de invertir en portafolios verdes? Eduardo. Y sostenibles. Yo creo que lo más importante es poder seguir conociendo alrededor de estos temas. Yo creo que una de las cosas más valiosas que tenemos hoy es que hay una gran cantidad de información disponible para familiarizarse con qué es una inversión sostenible, cuáles son las diferentes alternativas que también existen para hacer inversiones sostenibles. Ahorita lo mencionaba Felipe, pues están la posibilidad de hacer inversiones pues, en activos de mercados públicos, pues renta variable, renta fija, pero también de mercados privados a través de fondos de activos alternativos. Entonces hay, digamos, un horizonte, un abanico bien interesante de opciones de inversiones. Yo creo que es importante entenderlo. Yo creo que vamos a entrar en un periodo, me parece a mí, en donde toda esta labor tan importante que se ha hecho en los últimos años de educación financiera para obviamente invertir mejor y la importancia de ahorrar cada vez más, hoy se va a conectar. Yo creo que esa educación financiera y esa promoción o ese incentivo del ahorro va a estar cada vez más ligado también al tema de las inversiones sostenibles, porque, a ver, no perdamos de vista algo. De alguna forma lo hablamos, pero quizá no lo tocamos en detalle, pero no podemos olvidarnos que aquí también hay un componente generacional importante. Y es que, sin dudas, hoy tenemos generaciones Z, generación millennial, que hoy tienen, digamos, también como una mayor conexión y convicción. Mayor conciencia. Y una mayor conciencia frente a estos retos sociales y ambientales que tenemos. A ver,
también hay que saber direccionar esa conciencia, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que ahí se juega un rol muy importante en términos de esa educación financiera, en poder guiarlos alrededor de cuáles son esos productos que existen. Obviamente, como ha insistido Felipe, productos que también garanticen el riesgo, el retorno pues, de la inversión sin desconocer ese punto. Pues yo creo que ahí hay una gran oportunidad también para que estas generaciones que tienen esta convicción puedan también, los podamos guiar para que puedan llevar su ahorro cada vez más a invertir en soluciones asociadas con la sostenibilidad. Felipe. Yo agregaría lo que menciona Eduardo, que los clientes deben encontrar un partner, quien los guíe en un proceso de construcción de un ahorro o de una inversión. Y que una nueva esfera es la sostenibilidad, es decir, hace parte del nuevo diálogo que tenemos que tener. Por lo tanto, se conservan las premisas que tradicionalmente hemos tenido: diversificación, identificación del perfil de riesgo, identificación de la conveniencia de una solución para un cliente. Todo eso se conserva y ahora tenemos que incorporar en la conversación también nosotros como administradores de esas inversiones, cómo le podemos asegurar a nuestros clientes que los activos subyacentes no solo están alineados con sus intereses, sino también con los intereses del desarrollo de la sociedad y la evolución que estamos teniendo en términos de cambio climático y sostenibilidad. Bueno, quiero agradecer a Eduardo, a Felipe por estar con nosotros y a todas las personas que nos siguieron durante esta conversación. Muchas gracias. Y saben que Protección, pues Felipe es de la casa, pero tú, Eduardo, que Protección está de puertas abiertas. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.